Ustedes siguen en la sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política Punto de Vista, 9 de la mañana con 34 minutos. Está con nosotros el doctor Lenín Hurtado, que fue antes asambleísta, dirigente, abogado, fundador y profesor titular de la Cátedra de Derecho Informático de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y barcelonista. Yo preguntaba, ¿y ese título de dónde me lo saca el doctor Lenín Hurtado? ¿Dónde se estudia para eso? Porque ha dicho que es profesor de la Cátedra de Derecho Informático. Oiga, interesante. El tema de Derecho Informático es para una entrevista aparte realmente, ¿no? En esta época. Miren, nomás estamos en el universo, el título del universo, pornografía con uso de inteligencia artificial. Y los mismos autores son los menores de edad. Pues. Claro. Esto en España, ¿no? Pero para que se dé cuenta, ¿no? Le han puesto posiciones terribles con la inteligencia artificial. Imagínese. Ella se cuenta, si no, hasta cuando ya estaba publicada en las redes. Claro que sí, claro que sí. Lo que puede empezar como un juego y termina como una severa afectación a su reputación, a su imagen. Qué terrible. Bueno, el ingeniero Andrés Mendoza tiene la palabra, ingeniero, por favor. Para darle el buenos días a mi estimado Lenín Hurtado, un gusto tenerlo. Y más bien, como decíamos, ya que estamos con la delantera completa, que ustedes puedan empezar las preguntas que tenemos, que son varias, como decían bien ustedes, como jurista, académico, ex asambleísta constituyente, y por supuesto como barcelonista también le vamos a preguntar algo de la NBA, por supuesto, se ha sido no solamente un gran jugador, Lenín, sino también es un fanático de la NBA, del básquet. Así que empecemos, Alcidito. Claro que sí, mire, ahora que habla de barcelonistas, ¿no? Y ahora que habla de que la justicia se está metiendo hasta en el fútbol, también se está metiendo en Barcelona, se metió en MLE con esta de las directivas, etcétera. Pero yo le quiero preguntar más bien a propósito de lo ocurrido con su papá, con Jaime Hurtado González, de la cual tengo gratísimos recuerdos con Jaime Hurtado, gratísimos recuerdos, muchísimos de ellos, pues, en situaciones inusuales de la política, que no tiene nada que ver con la política, sino así como cuando uno se enfrenta con el amigo en situaciones a veces que uno dice, no, por aquí no va a pasar y pasó. Bueno, mire, este tema del crimen contra su padre y el crimen contra Villavicencio, en forma muy breve, Lenín, ¿hay algún paralelismo? ¿Usted cree que el asesinato de Villavicencio va a caer en la impunidad? Bueno, dependerá de la voluntad no solamente de la familia de Fernando Villavicencio, de sus coidearios, de sus allegados, sino del país. Lo mismo que dije hace 24 años cuando asesinaron a mi padre, lo repito hoy. El asesinato no puede ser parte del debate político en el país. No puede, no debe ser parte porque ahora hacer política es una actividad de alto riesgo en el Ecuador. Si resulta electo una dignidad, peor todavía. Si colabora con la administración, también está en riesgo. En Durán es una demostración de ello. Dos jefes departamentales asesinados, su alcalde tiene que movilizarse permanentemente para no, dice él, que no está más de 2 días en un sitio. Terrible. Como consecuencia de las amenazas a su vida. Es terrible que pase eso. El asesinato del alcalde de Manta, me parece que en Manaví otro asesinado, en Esmeralda lo mismo. Es terrible lo que pasa. Decían los candidatos a la presidencia, los finalistas, con escolta, amplia escolta policial y la que su organización le provee, chalecos antibalas presentándose en actividades públicas. Esa situación que yo no recuerdo haber vivido en el país hasta hoy, es lo que estamos padeciendo. Y si lo de Fernando Villavicencio, lo que ocurrió el 9 de agosto, queda en la impunidad, pues no habrá posibilidades de que este país tenga arreglo, porque nosotros llamamos a la participación política de los más amplios sectores del país, que los mejores hombres y las mejores mujeres participen, que la juventud se involucre. Pero ¿cómo se va a involucrar
si ponen en riesgo su vida y la de sus familias. Imposible. Entonces será una actividad ya no de solamente sinvergüenzas, aventureros, sino ahora de mafiosos. Lenín, siguiendo siempre en el tema, ¿no? Y haciendo el paralelismo entre lo que pasó con Jaime Hurtado y lo que pasó con Fernando Villavicencio. La justicia, los jueces, la política, el escenario, ¿siempre ha sido el mismo antes y ahora? ¿O hay un cambio en la forma o en el fondo que ha incidido para que todo esto siga en la impunidad? En la mafia, la criminalidad, no es un tema nuevo en el país, obviamente, pero desde luego que la exacerbación de, sobre todo el tráfico de estupefacientes y la penetración del dinero en todos los estamentos del Estado, desde la fuerza pública hasta la administración de justicia, hace que, por supuesto, los niveles de violencia aumenten. Y por supuesto que el poder político es atractivo para la criminalidad. Necesitan controlarlo y eso no es nuevo. Veíamos cómo Al Capone en Estados Unidos tenía sus jueces, policías, etcétera. Como en Colombia Pablo Escobar tenía fue hasta mismo el Congreso, pues él, en Colombia. Entonces, en todas partes es lo mismo. Y aquí también no entiendo, es evidente que también está ocurriendo. Cuando las mafias tienen sus abogados, tienen sus jueces, tienen sus fiscales, tienen sus policías, entonces el Estado en general está penetrado por la criminalidad. El sistema financiero participa, pero no se lava la plata de producto de todas las actividades ilícitas. El lavado de activos en el Ecuador es uno de los crímenes más recurrentes y que menos se sanciona, queda impune casi en todas las ocasiones. Entonces, eso es consecuencia de lo que vivimos en la política actualmente en el país. Y eso es lo que tenemos que enfrentar. Lenín, aquí te envía un saludo muy especial, Polo Vaquerizo. Dice, saludos Alcides, buen día para ti y todos los del plantel. Dale mi saludo a Lenín, esperando que esté bien. Un fuerte abrazo por Apolo. Apolo, como anécdota, en el Congreso Nacional, la oficina de él, cuando era diputado, estaba junto a la de mi padre. Okay. Eran muy buenos amigos. Él cruzaba a Polo a tomarse un café, mi padre hacía lo mismo en la oficina de Polo Vaquerizo. El día del asesinato estuvo muy cercano a mi padre, justamente, y ya desde entonces, sí, antes, una muy buena relación con Polo, por supuesto, una gran persona. 9:42 minutos, las preguntas con el ingeniero Juan Carlos Sánchez Arosemena. Gracias, Alcides. Lenín, en esa misma línea de lo que estábamos hablando, usted es hombre de leyes. Y entonces, ¿cómo ver, cómo entender y qué solución se le da? Porque ya el diagnóstico que usted hace es correctísimo, todos lo podemos ver. ¿Cuál es la solución? Porque este tema de las mafias incrustadas en diferentes estamentos de la sociedad, ahí están y seguramente ahí van a seguir. Pero en la justicia, ya sabemos que hay miembros de Fuerzas Armadas que también están contaminados, de la policía, de la política. ¿Ya? Las campañas políticas, hay un gran signo de interrogación de dónde viene todo este dinero que se está gastando. Entonces, ¿cómo se le pone coto a este tema, Lenín? Es un tema de alta complejidad. No es un tema sencillo de resolver. Yo diría que nos va a llevar algún tiempo. Hoy, no sé si ayer veía un análisis que decía que nos va a llevar algunos años revertir esta situación que padecemos. Yo diría que el próximo gobierno, cualquiera que lo presida, en 1 año y medio poco podrá hacer, pero si logra hacer algo muy simple, tomar control de los centros de operación del crimen, que ahora son le llamaban antes el centro de rehabilitación social. Que no son para nada. Esos son centros de operaciones. Claro. Ya son sus oficinas. Si toma control de eso y purga la fuerza pública, habrá hecho un enorme favor o una enorme medida para detener
no hablo para retroceder, detengámonos aquí por lo menos, no avancemos más, porque también he dicho, estamos muy mal, pero podemos estar peor todavía. Y lo que pasó en México, lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Perú, por citar solamente esos ejemplos, es una demostración que podemos estar peor si no hacemos ya lo necesario para detener y eventualmente en el mediano o largo plazo empezar a retomar los niveles de seguridad que teníamos hasta hace algunos años. Entonces, es eso lo que yo aspiro que cualquiera sea el candidato que gane el próximo 15 de octubre, que en ese año y medio que obtendrá, que en lo que esté a su alcance, me refiero a las competencias de la función ejecutiva, realice lo que debe realizarse, independientemente de lo que pueda hacerse como Estado, desde la función judicial, desde, por supuesto, todas las funciones del Estado que hagan su parte para lograr detener el avance de la criminalidad en el Ecuador, porque esto no es posible que sigamos como estamos. Los trabajadores, ¿sí? Estamos hablando de un comerciante, de un autónomo, un trabajador autónomo, hasta él es víctima de la extorsión. El que vende agua, el que tiene una panadería. Sí, una panadería, Pequeña. un charol, un carro de hamburguesas o de sándwich, a él lo extorsionan. O sea, nadie puede trabajar. Entonces, esto es lo que estamos viviendo en el país. Y yo decía que el gobierno no insista en la visa europea porque nos quedamos sin gente en el Ecuador. Sí. Si eso pasa, la mitad de la población va a parar a Europa, porque lo que estamos pasando ahora mismo es terrible, es de terror lo que estamos viviendo y lastimosamente es un liderazgo en el país, independientemente de lo que uno pueda pensar del presidente Lasso. Personalmente no tengo nada contra él, pero no es el líder que necesitamos en el Ecuador en este momento. No hay liderazgo absoluto en el país. No puede, yo escucho decir, vienen carros estos blindados, no sé cuánto, que la cobras. Y dice, y van a llegar más dentro de 6 meses. No, la entrega, no, la entrega es hasta el 2025. Por favor, hasta te lo pido, ¿cómo hacemos para sobrevivir hasta el 2025? Sí, los chalecos se demoraron como casi un año. Eso no puede ocurrir, no puede ser que nos diga eso por el terror de que los corruptos en el gobierno se carguen con el santo de la limosna. Ese es el terror que tiene. Es decir, no decreto un estado de emergencia para adquirir con mayor agilidad, tal como lo prevé la legislación de contratación pública, porque tengo terror a que uno o varios de los funcionarios corruptos se lleven con el santo de limosna y se vea involucrado él finalmente en eso. Yo supongo que ese es el temor, pero con ese temor deja expuesto el país a lo que estamos viviendo. Y eso no puede ser. No podemos consentir que eso siga pasando. Bueno, el gobierno llegará hasta noviembre, creemos, y el próximo presidente o presidenta tendrá que, en ese corto lapso que le tocará gobernar, por lo menos hacer lo necesario para detener el avance. Es todo lo que le pedimos, que detenga el avance hasta ahí y en mediano o largo plazo empezar a revertirse, no en ese gobierno, empezar a revertirse, digo, con una política pública seria en materia de seguridad, empezar a recuperar el país. Y en la función judicial, ¿cómo se arregla esto, Lenín? Porque hablábamos hace un momento de efectivamente los jueces que están al servicio de los carteles, jueces, fiscales. El problema allí en la función judicial también es complejo, porque yo decía, este juez es corrupto y tal, pero a ver, si viene un jefe de estos grupos de delincuencia organizada, llama al juez y le dice, vea, usted sabemos dónde vive, sabemos dónde estudian sus hijos, sabemos santo y seña. Le dicen, usted falla así o empezamos a eliminar a su familia. ¿Qué hace ese juez? Claro. Uno se pone en esos zapatos y digo, ¿qué? Y ni siquiera puedes renunciar, no, quiero que resuelvas. No te puedes ir de aquí, quiero que resuelvas. Entonces, ¿qué hace? Mientras el Estado no garantice la integridad de los jueces y fiscales, seguirá pasando eso. Entonces uno dice, como Estado, yo te protejo y ahí sí te exijo. ¿Cómo? Hablaban de despachos en los consulados en el exterior, pero eso es posible que
se vaya fuera del país el Claro. juez y despache de allá. Ahí nos ponemos, ¿y qué pasa con la inmediación? ¿Qué decir de la obligación del juez de estar presente en las Claro. actuaciones judiciales? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el principio de contradicción que las partes tienen que ejercer para oponerse a las pruebas que presenten la contraparte, ¿no? En esas audiencias es muy complejo. Mm. Entonces, no es fácil, no hay soluciones fáciles aquí, pero debe empezar necesariamente por el gobierno, que es el que maneja los aparatos de seguridad, proveerle en serio la protección a jueces y fiscales. Son varios los fiscales, algunos exalumnos míos de la universidad que han sido asesinados. El fiscal Edgar Escobar fue asesinado y no se sabe nada de eso. Jueces, allá en Durán también asesinaron a otro fiscal. Entonces, mientras no haya una protección para jueces y fiscales, es imposible exigirles que actúen apegados a derecho y no apegados al instinto de conservación que es natural de todos los seres humanos. ¿Cómo sería esa protección? Bueno, yo hablaba alguna vez, lo que hicieron en Colombia, hablan jueces sin rostro, decían ellos allá, pero también hubo voces aquí que dijeron la Corte Interamericana ha objetado la constitución de este tipo de jueces o fiscales, o no se conoce la identidad. Pero ¿qué hacemos? Son situaciones realmente desesperadas y las medidas para enfrentarla tienen que ser al mismo nivel. No podemos apegarnos estrictamente a los lineamientos de la Corte Interamericana o ni siquiera... Porque estamos desbordados como sociedad. Sí, entonces la Constitución dice en primer lugar que el Estado tiene la obligación de proteger la vida de los ciudadanos. No lo está haciendo, ni siquiera de los que son responsables de la administración de justicia en el país. No es fácil. Es decir, hemos llegado a este punto, tampoco de un día para otro. Ha sido un proceso de descomposición permanente que nos ha traído hasta este punto. Y salir tampoco será un proceso sencillo. Tendrá que ser paulatino, pero tenemos que empezar a implementar esas medidas porque debemos insistir en que aún podemos caminar hacia el abismo. Pero esas tienen que ser políticas de Estado, Lenin, no de gobiernos. Sí, sí. Porque el tema, la crisis es realmente profunda. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo todos como sociedad para decir, tenemos que arreglar esto, esto y esto, independientemente del gobierno que venga. Eso se ha hecho. Yo varias veces he visto, el presidente convoca al Consejo de Seguridad y convoca a la fiscal, al presidente de la Corte, al presidente del Consejo de Judicatura, todo el mundo convoca. Y aquí hablemos de lo que tenemos que hacer. Y salen de allí y se hace exactamente lo contrario de lo que se acordó. Nada, no se hace absolutamente nada allí. Me falta ejecución. Siguen las fiestas en los centros de operaciones de los Con fuego pirotécnico. Siguen las fiestas. Pirotécnico. Porque las pensiones de tilapia, finalmente son emprendimientos que está bien, aunque sea para que coman ellos. Para que coman ellos, sí, realmente pueden cultivar vegetales. Bueno, en la cárcel de Bahía tejen las redes, ¿no? Sí, que es parte de generar los ingresos. No está mal eso. El problema ya es cuando empiezan las fiestas, que incluye al personal que tiene que cuidarlos, resulta que llegan a confraternizar. Sí, demasiada confraternidad de allí entre el personal de los guías penitenciarios y los privados de libertad, que ojalá yo quisiera estar privado de libertad en esas condiciones. 9:53 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con Lenín Hurtado. Las preguntas del abogado Hugo Fabricio Landívar Orellana. Muchas gracias, Alcides. Estimado Lenín, buen día. Una de las soluciones, creo yo, ¿qué opinas tú? Que el próximo gobierno haga consultas populares, o hemos escuchado también una asamblea constituyente, como para dejar en la Constitución lo que sirve, los derechos y el buen uso de las garantías jurisdiccionales, no el festival que pasamos ahora, y quitar lo que no vale en un caso que haya una asamblea constituyente. Pero ¿tú crees que la consulta popular sería algo inmediato y algo bueno como para tratar de solucionar lo que estamos hablando? El próximo gobierno tendrá año y medio nomás. Correcto. Entonces en ese año y medio hacer una asamblea constituyente es irreal. Será para el 2025, me supuesto. Seguramente, pero hay medidas, decía yo. El que toma el control de las cárceles es un tema que no depende de la asamblea, no depende, es un tema que él resuelve de su competencia. y ejecuta.
Sí, es su competencia, pero no sé qué es lo que ha ocurrido con don Guillermo, que no ha resuelto hacer justo eso, tomar el control de las cárceles. Eso es, yo ya desde hace un momento, yo quisiera estar privado de libertad en esas condiciones, Imagínate. donde vivo en una habitación con aire acondicionado, con mi nevera, con mi Refrigerador. televisor, Con comida, eh, toda la comida del día. con lo todo. que quiera, Doy órdenes. descansando. Sí, sí, pues ni en mi casa. Y No, internet, En mi internet casa ahí. y más seguros ahí adentro. sí, están mucho más seguros, obvio. Pero ahí no porque son iría a ver, dueños. ahí no iría a ver a Barcelona al Monumental. Pues. Tiene sus salidas ahí. Sí, entonces esto, Bueno, pues ya. eso depende del gobierno. Y Lenín, ¿qué opinas de lo que ha manifestado el candidato Daniel Noboa sobre el sistema de jurados? ¿Piensas que funcionaría hasta cierto en caso Estados como Ajá, en Unidos. eso es Estados interesante. Sí, Unidos? eso es extraño en nuestra realidad jurídica, eso es extraño, ¿No, eso es no crees que puede totalmente. servir como es en los Estados Unidos que los abogados van y dicen este aquí sí, este acá no? Sí, eso es Sí, Estados Unidos, pues sí, y pero su sistema jurídico es completamente diferente al no, nuestro. yo lo sé, lo En la conozco. cultura jurídica de ese país es distinta a la nuestra. Ese sistema de jurados le llamaban de participación popular en la Exacto. administración de justicia. Eh, yo creo que es muy, muy contrario a nuestra realidad, a nuestra cultura jurídica. Es decir, una persona, la base es ser juzgado por sus pares. Eso dice la Constitución de Estados Unidos. Tengo derecho a ser juzgado por mis pares. Ujú. Y eso implica jurado. Si el jurado dice si soy culpable o inocente, y el juez dice a cuántos años, a cuántas cadenas perpetuas me van a condenar. Eso dice el juez, pero esa es su cultura jurídica y no creo que aquí funcione de forma alguna. Se han hecho estudios, por cierto, no es un tema Ah, es nuevo. interesante. Se han hecho ya estudios alrededor de eso. En la universidad hubo varios profesores que en su trabajo doctoral, y no ahora, hace 5, 6, 7 años ya lo han hecho, y sí se ve el análisis de esa participación popular, pero que no encaja, no encaja En de nuestro ninguna forma sistema y en en nuestra nuestro sistema realidad. jurídico. No hay eso. Yo creo que tenemos que fortalecer y potenciar lo que tenemos para que funcione más o menos bien. Por ejemplo, una solución también sería tener jueces netamente constitucionales y, por ejemplo, en cada una de las cortes provinciales, para que no se presten para ir a estos cantones X y a jueces de Sí, alquiler, ¿no? sí, yo creo que eso sería una medida correcta. Eh, Eso, bueno, ya recordemos que hubo en la antigua Corte Suprema de Justicia, había salas constitucionales. Es un poco también con lo que pasa, me parece que en Colombia pasa algo parecido, que hay jueces constitucionales. Y además, yo en la práctica profesional me he encontrado con algunos jueces que conocen muy, muy poco de justicia constitucional. Y eso dice, no tengo tiempo para aprender lo mío, es decir, lo mío, mis jueces civiles, penales, laborales, de familia, no tienen tiempo para eso, como deben, no tienen tiempo peor para estudiar derecho Claro, y constitucional. muchos son procesalistas 100%, civilistas o penalistas, pero no constitucionalistas. Entonces, Sí, todos deberían serlo, esa es la idea de la esa es norma la idea de la constitucional, pero Constitución, claro. lastimosamente la realidad nos estrella, nos estrellamos contra la realidad en cada proceso. Uno, insisto, en la práctica profesional me he encontrado barbaridades y medias que dicen jueces que conocen muy poco de derecho constitucional, si acaso algo. Muchas gracias, Lenín. 9 de la mañana, 58 minutos. Continuamos en esta entrevista con el abogado Lenín Oiga, don Hurtado. Alcide, Con nuestro, Está acá está el ingeniero. sí, Adelante, ingeniero. le iba a decir para ver si hoy día yo estoy haciendo como esos número 5 que cogen la bola y la pasan para acá, para allá. Él dice, toma, Shela, toma, hace No, el Freddy Bravo, centro. Freddy Bravo. Freddy Claro, Bravo dice que era en Barcelona. con Freddy Bravo. Claro, el Lo Cholo sabe Bravo. completa el abogado Hurtado, ¿no? Excelente, pero Bien parado, barcelonista, oiga. parado. Ah, lo El siento, Cholo Es Bravo. barcelonista, pero pobre pero honrado. Sabe las generaciones de los futbolistas de Barcelona. Oiga, vamos a hacer una breve pausa, 9:58 también, 8:58 en Galápagos. Vamos a hacer una breve pausa. ¿Qué le parece si mientras tanto le invitamos una taza de café conquistador y le vamos a dar también unas fundas de café conquistador para que se lleve para su oficina
el doctor Lenín Hurtado. Por Me imagino supuesto. que sí. ¿Qué le parece? Eso sí, Muy bien. por favor, aquí estoy esperando esa Se funda va de con café. el kit, el café conquistador. Quedó como un Con rey en mi todo. casa. Con todo. Una para la casa y una para la oficina. Vamos a la pausa y volvemos Esa demagogia. inmediatamente en Punto de Vista en Atalaya. Siempre siguen en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando acá con el abogado Lenín Hurtado. La verdad es que cada vez que el Lenín viene acá a la radio, pues lo primerito que le preguntamos es el básquet. Y le Por ofrecemos café supuesto, conquistador, por Claro favor. que sí, el básquet, ¿verdad, ingeniero? Claro, y como lo que os decía, le vamos a dar también una invitación a Panadería California, ahí Mire usted. al lado del Hotel Trip by Wyndham, que antes era el Sonesta, ¿no? Gol del Sol. Sí, también la vamos a enviar a doña Noemí, ya que ella, como hace 2 horas y media al día, entonces ya con eso, no, bueno, una, dice. Una hora. Que igual es hartísimo. Necesita carbohidratos. Si la gente hace media hora, me dice 1 hora es exacto. No, Oiga, está bien. oiga, ¿y hoy día cuánto es? 1 hora. 1 hora, siempre. Siempre, 1 hora. De- No diga El eso. cafetean Todo es con una hora de cuestión de CrossFit. entrenamiento. Imagínense, no, pues sí, yo Pero conozco gente que hay gente que hace media hora y tiene, o sea, se siente con náuseas y cosas, ¿no? Claro. Después Le- todos los familiares ya muertos, ya los comienzan a los ver. antepasados. Sí. se Como- Muy bueno, bastante por muy pensar. bueno. Lenin, hablemos, como decíamos, un poquito, y ahí ya vamos en la parte final señor. con el tema del básquet. Va a empezar la temporada en breve Ujú. de la NBA. El equipo, o hay algunos equipos que se han reforzado, pero antes de la temporada de básquet se dio el campeonato mundial hace poco. Ay, que perdió Estados Unidos increíblemente y ganó Alemania. Cuarto Quedó, y no solo que Cuarto. perdió no es que llegó a la final de Estados Unidos. Quedó cuarto. O sea, quedó al final. Yo sabía que había quedado al tercer y cuarto puesto. Sí, perdió también. ese partido. Vale. O sea, Que hay quedó tanto cuarto. marketing, hay muy buenos jugadores internacionales, que ahí sacan muchos para la NBA, pero son Pero Alemania y espectaculares. Estados Unidos jugando, pues. Todos los 4 equipos, casi todos en la NBA. Los 4 equipos primeros, desde Alemania, Serbia, Canadá, todos en NBA. Alemania hay en NBA. Cualquier cantidad. Claro. Sí. Claro. Sino que como los apellidos Schroeder, Son como. Los Wagner. como medio gringos, sí. no, Schroeder Medio es el conductor. son también medio judíos. No, el Schroeder, que Schroeder. ese apellido es negro, y él juega en el conductor de Boston Celtics, me parece que está en la última temporada. Un extraordinario base. Un extraordinario base. Extraordinario. Y los Wagner son gemelos, también es otra. Es realmente un equipazo alemán. Oye, y otro que me pareció genial es Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo, pero eso no jugó. No, pero es griego de verdad, ¿no? Bueno, O sea, o juega por Grecia. no nació en Grecia, llegó muy pequeño con sus padres a Grecia. Y Pero tiene desde apellido. pequeño, Antetokounmpo, los padres, son los Antetokounmpo. padres. Pero obviamente, pues, Giannis también. y Giannis, el nombre también, ¿no? Claro, Sin Antanas, los hermanos, los hermanos sí jugaron en el equipo griego en el mundial. Tiene hermanos basquetbolistas también. 2 más, los 3 están en la NBA. Vea eso no, o sea, es increíble eso, que están todos en la mejor, es como decir que más o menos la Premier League es la mejor liga por jugadores, pero cuando Inglaterra juega En selección. en selección no. Bueno, Estados Unidos están resentidos allí por la derrota en el mundial. Dice que van a mandar ahora sí la crema de la crema al próximo mundial. Sí, en las Olimpiadas porque primero. están- A un Dream Team, ¿no? Sí. Hablaban de otra vez, iba a volver a Steph Curry, hablaban de LeBron James, hablaban de Kevin Durant. Van a mandar para demostrar que siguen siendo los mejores. Crema y nata. Oiga, falta doña Noemí hacer las preguntas pertinentes. Gracias. Noemí, por favor. Gracias, Alcides.
Yo sí quisiera regresar, Lenín, al tema que estábamos hablando, dado que son próximas elecciones, ¿no? Eh, Aprovechando estos micrófonos, usted comentaba algo sobre la tal vez inacción o falta de ejecución por parte del Estado de tomar medidas como tomar el control de las cárceles. Yo le diría también, y es más bien su opinión, tomar también control de los puertos. Hay un decreto ejecutivo que, si no estoy equivocada, hasta el día de hoy no se ejecuta, que es el tema de los escáneres. En los puertos también, las personas que están operando en los puertos corren a diario, creo que vemos, lo que pasa es que tal vez no circula tanto en las noticias, matan a guardias de seguridad, extorsionan. Vimos noticias que contaminan contenedores de exportadores y no solamente es el hecho que sale la droga, sino que se ven involucradas compañías. Hubo una noticia en donde habían 50 compañías exportadoras de banano involucradas, que no necesariamente son estas compañías, sino que sufren las consecuencias de todo este daño. Entonces, yo creo que no solamente es tema de cárceles, también tema de puertos, pero también creo que es un tema social. Creo que es un trabajo en conjunto entre el Estado de dar las garantías y también un tema social, porque para que reciba una coima tiene que estar también alguien dispuesto a darla. Por supuesto, una de las razones por la que el Ecuador está siendo el centro de acopio y distribución de drogas, justamente sus puertos. Esmeralda, Manta, Guayaquil, Puerto Bolívar, son los puertos más grandes del país. En todos ellos hay problemas de contaminación de contenedores que salen hacia los Estados Unidos o Europa. Y el tema de escáneres, venimos oyendo de que no funcionan o funcionan a medias, que están adquiriendo los que ya llegan, que están desarmados, algo más o menos como los radares. Y nunca termina. ¿Cuál es el problema? Que no terminan de instalar esos escáneres en todos los puertos del país. ¿Por qué no ha ocurrido? No sé si la intención, la inacción, la indolencia, la incapacidad, no lo sé, pero lo cierto es que ningún puerto tiene los escáneres que necesitan para impedir la contaminación de los contenedores, y esto significa que vayan hacia el destino final. Y se nos indica que el nivel de incautación de drogas en el país se ha duplicado. ¿Cuánta droga ha salido? Imagino que también se ha duplicado la droga que sale del país. Y yo digo, me parece que habían dicho que eran 200 toneladas incautadas durante este año, pero al mismo tiempo, estimaciones dicen que han salido entre 300 y 350 toneladas en el mismo periodo. Entonces, ¿qué ocurre? Evidentemente que es parte de la inoperancia de las autoridades de gobierno para impedir que los puertos sean utilizados como están siendo utilizados en este momento, como vías de salida de la droga. Además, también la Armada dijo que no iba a impedir que se obstaculice el libre tránsito marítimo. ¿A qué se estaba refiriendo? A que también estaban vacunando a los barcos que están saliendo del país. Claro, lo vimos que lo anunció en MERS la semana anterior, que suspendió creo que un día al menos operaciones en Puerto Bolívar, porque al momento que iban sus remolcadores para llegar al puerto, les pedían $50,000. 50.000 dólares. O sea, eso es una demostración de la ausencia del Estado en los puertos del país. No, y en general sentimos que hay una ausencia y falta de un líder, pues que aquí cree que todo el mundo Que no puede ser solamente son los camaroneros que viven como los piratas en el Golfo, les quitan o los matan a los que transportan el camarón hacia los centros de procesamiento y consumo, sino que ahora también los barcos, los prácticos están siendo víctimas de extorsión, y también los que entran y salen de los puertos, están a los que le pedían 50.000 dólares, no creo que eran los prácticos, sino también las embarcaciones que eran de transporte de mercancía hacia el país y desde el país hacia el exterior. De acuerdo. Pasando a otro tema, yo sí quisiera saber su opinión sobre las declaraciones que ayer dio Rafael Correa sobre si gana Luisa González. Y lo cito textualmente lo que dijo, ¿no? Al ganarme me declararán inmediatamente inocente y eliminaremos los procesos y sentencias judiciales en mi contra, porque obviamente con una victoria nuestra se derrumba inmediatamente porque todo es político. ¿Qué opina al respecto? Bueno, lo que pasa es que son tan transparentes que no extraña esto, ¿no? Nosotros lo veníamos presumiendo que la principal obra
de un eventual gobierno de la Revolución Ciudadana en esos 18 meses sería ese. No es una presunción, ahora lo dice, no sé si lo estaba diciendo en serio o era sarcasmo, pero yo no veo otra intencionalidad de un gobierno de la Revolución Ciudadana. Lo han ido anunciando, aparte de la venganza, que ha anunciado también, también, vendetta ha también. anunciado venganza y dijo contra las personas, instituciones y algunos medios de comunicación que él se las tiene guardadas, las tiene en su libreta que siempre carga, tiene la libreta para ajustar cuentas, dice él, en el momento que ganen. Es lastimosamente su visión. No viene a resolver los problemas del país, viene a resolver los problemas de la revolución ciudadana. Entiéndase todos aquellos que han tenido líos con la justicia por los desaguisados del gobierno. En esos 10 años todavía hay hallazgos que se realizan en cuanto a escándalos de corrupción. Es lastimoso, es muy penoso que se admita abiertamente ya sin ningún pudor de las intenciones que encierran las candidaturas o la candidatura de la Revolución Ciudadana. Bueno, yo he señalado que ya el país conoce y que ya no nos llama al asombro ni nos puede sorprender si que esta señora gana el 15 de octubre, lo que ocurriría en los próximos meses. Por supuesto, ellos no tienen mayoría en la Asamblea, son la más grande minoría de la Asamblea. No tienen, no sé, creo que tienen 60, creo que llegan. 53. 53, bueno, 53, son la más grande minoría. Pero solos no pueden hacer mayor cosa, de los 137 todavía hay mucho espacio en el otro lado para que frenen ese tipo de cuestiones que no puede hacer sola en el evento que sea doña Luisa González que gane, sola no puede hacer lo que anuncia que quiere hacer su líder. Claro, pero es una pena que en la situación que está el país no se priorice, digamos, la situación, sino que venga a un tema de revancha y seguir en esta en conflictos. O sea, eso no tiene Resetear los sentido. juicios y tomar venganza de los que lo llevaron a esos juicios. Claro, pero eso no es, Así son se las resume. prioridades ahora en el Estado. Y es una pena que tengamos una candidata que Bueno, sí se siempre se proponga. cuestionó su inteligencia emocional. Claramente. Siempre se cuestionó eso. Yo nunca he dicho que sea, de hecho, a rato puede ser brillante en algunas cosas, pero en otras cosas emocionalmente no es de lo mejor que se diga. Así que el país tiene la última palabra el 15 de octubre, veamos lo que ocurre, si se impone esa visión, o yo no sé, pues lo de Daniel Lovea, que no tenemos más opciones. Nosotros en la Unidad Popular se dijo que no íbamos por ninguna opción de esas. Personalmente digo, yo llevé al partido a decir, tenemos dos opciones. Ellos no son una opción. La opción era no estar por ninguno o estar por uno que no representa lo que ya conocemos. El partido resolvió irse por el lado del nulo. Mucha gente tendrá que atender eso, otros cerrarán el paso. Yo decía, alguna vez me dijo un compañero, en el 2006, cuando era candidato a Correa por primera vez, y en la segunda vuelta estaba Álvaro Noboa, Ok, sí. en aquella ocasión dice, votaron por Correa para cerrar el paso a Álvaro Noboa. Mm. Ahora me dicen, vamos a votar por Noboa para cerrar el paso a Correa. Imagínense las vueltas que da la vida, ¿no? Y lo decía Novoa. Bueno, sí, bueno, es una cuestión tremenda. Pero Una cuestión tremenda, ¿no? lo que Sí. necesitamos, en todo caso, cualquiera sea el que gane en octubre, es el país que tiene que exigirle que en ese breve lapso haga lo que tenga que hacerse para esta situación que vivimos de seguridad, de inseguridad sobre todo, falta de empleo, el tema de enfrentar el fenómeno del niño, y lo principal, recuérdese que más de 1 millón de jóvenes no tuvo ocasión de ir a la universidad. Ujú. Y que ese mismo millón de jóvenes no tuvo oportunidades de empleo. Gran parte de ese millón de jóvenes están en los grupos de delincuencia organizada que hoy acosan el país. Entonces, por lo tanto, ese nuevo gobierno tiene que empezar a resolver el problema de fondo, Claro. que es darle oportunidades de vida a esos jóvenes que son llamados por la delincuencia organizada y tienen al país como lo tienen. De acuerdo. Muy bien. Una última inquietud del bloque de ustedes, digamos, los asambleístas, ustedes estuvieron con Pachacutic, ¿no?
Claro que se puede, fue la, Claro la que se alianza. puede, Claro que correcto. se puede. Con Pachacuti Yacu. no estaba en esa alianza, estaba Unidad Ah, Popular. Pachacutic no estuvo, no ¿no? Tuvo su estuvo- propia lista. Así es. O sea que estaba Unidad Popular, estaba Democracia Sí. Democracia Sí y el Partido Socialista. Ya, ¿y cuántos En asambleístas? total, hasta ahora, si no mal recuerdo, son 7 los asambleístas electos por la alianza. De la alianza, claro que 7. se puede. Ok, Sí. es que es importante. Bueno, y queda, no sé si les queda por definir algo en la lista, bueno, Sí. nacional y obviamente en el su exterior. condición en el exterior, sí. El 15 de octubre también, por disposición del Consejo Electoral, que aún no entiendo, se resolvió, lo que se resolvió, veamos cuál es el resultado que se obtiene en esa segunda vuelta para la Asamblea. Claro, Así sería. así es una segunda. Creo que la verdad que el CNE ha estado fatal. Bueno, No, yo quiero hacer la entrega aquí a Lenín del Café Conquistador más la taza para que la tenga ahí en la Ah, oficina, maravilla. por favor, Colección de para estas. que Muchas vean cuáles gracias. son todas las características, 100% arábigo. 100% arábigo, desde ecuatoriano, 100% Orgullo ecuatoriano. de lógicamente. Loja, ¿no? Loja, De Loja. De Loja. Café de Loja es café bueno, Sí, eso señor. es indudable. Sí, Son sí. una de las provincias que mejor café genera, produce en el país, aunque Entre otras en el bondades. Ecuador todas las Correcto. provincias producen café. Porque Sí, sí, claro. todas las incluso provincias. está en Galápagos también. Claro. En Galápagos, y es buen café. Somos una marca. En Manaví, Manaví. Y Pijapa. En la provincia del Oro, que es Aruma, Sí. que es al lado La del Oro. parte alta de la La provincia. provincia, Sí, sí, claro. sí. Claro, todas las provincias tienen razón. Y hay algunas provincias, porque hay el famoso café de altura, que lo hacen a más de 1.600 Claro. metros, pero que ya es para esto de concursos y Claro. cosas de ese tipo, Mm. ¿no? Cuando venía aquí nuestro recordado Asley Delgado, que era el presidente primero de Anecacao y luego de la Asociación de Café, nos contaba que Ecuador participaba en estos concursos de Ujú. como expertos, ¿no? Y llevaban Cacao estos y cafés café. por encima de 1.600 metros, que llegaban hasta 2.000 metros a cultivar, cosa que Bueno, es el ya... cacao ecuatoriano es Hay de el los cacao mejores. que se liga, claro que sí. Si vas a Bélgica, digo Bélgica o Suiza, Suiza. digo, A donde el comprar, Mashi, ahí le dan sí, un un café, chocolate, un chocolatito. chocolate. Esto es, estamos pagando el costo de la Claro. exportación de Claro. cacao ecuatoriano. El producto bruto, como se dice, que lo enviamos nosotros. Qué llega bruto, qué bruto para Lo enviar. procesan Sí. y traen el producto final acá. Increíble. Vamos a la pausa comercial y regresamos.